Amados hermanos, quisiera extender un saludo a cada uno de ustedes de la familia IBR y pues aquí estamos nuevamente para continuar el estudio acerca de las 10 plagas. Hoy vamos a hablar acerca de la plaga número 2, la plaga de las ranas, y eso está en el capítulo 8 del libro de Éxodos. Vamos a dar lectura a los versos del 1 hasta el 15. Dice ahí en el verso 1: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amados hermanos, para los que no estuvieron en la clase de ayer, yo les pedí que tomaran nota y que consideráramos 7 aspectos fundamentales que lo vamos a estar viendo en las diferentes plagas. Y estos 7 aspectos, amados hermanos, tienen que ver con cada una de las plagas, y en cada una de ellas nosotros vamos a aprender qué nos enseña la palabra de Dios a través de esta experiencia de Israel en Egipto. Entonces, los 7 aspectos, repitiendo, son en primer lugar la dureza de corazón de parte de Faraón, que tomemos en cuenta eso, lo vamos a estar viendo en cada una de las plagas. La participación de los hechiceros, número 2. Número 3, el número 7, lo que implica el número 7 dentro de el plan profético de Dios, el número 7, el número de Dios. En cuarto lugar, el Antiguo Testamento es sombra de lo que está por venir. Hablábamos ayer entonces de que en el Antiguo encontramos las promesas, las profecías, pero en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de cada una de esas promesas y cada una de las profecías. Hasta hoy se han cumplido muchas de las profecías, pero todavía estamos esperando las profecías del tiempo del fin, ¿verdad? También consideremos en quinto lugar la relación de las 10 plagas con el libro de Apocalipsis. Desde el capítulo 6 en adelante, cuando los sellos se abren, vamos a ver muchos aspectos similares
a los que vivió Egipto. Y el número 6, la vara de Moisés y de Aarón. O sea, cómo esta vara es utilizada en cada una de las plagas. Y por último, consideremos la tierra de Gosén, territorio geográficamente parte de Egipto, pero con un dato muy especial. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, habitaba en él. Entonces, estos 7 aspectos los vamos a estar recordando en cada una de las plagas. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda plaga. Ayer hablamos acerca de la plaga de sangre y definimos bíblicamente de que Dios estaba dándole de beber sangre al pueblo de Egipto como venganza o como pago por toda la sangre derramada en el pueblo de Dios durante estos 400 años y especialmente los últimos 40 años donde la esclavitud se puso más pesada, la opresión fue más dura, el pueblo de Israel sufrió el embate de la esclavitud de parte de los egipcios. Entonces ahora vamos a ver cómo el desarrollo de estas plagas es solamente la ejecución del juicio de Dios para Egipto. Pero lo interesante, amados hermanos, es que Dios está tratando con Egipto, pero también está tratando con Israel a través de estas plagas. Si nosotros consideramos, amados hermanos, la secuencia que vamos a llevar en estas plagas, vamos a ver que empezamos con algo leve, como lo de la sangre, que solamente era estropear el líquido vital, el agua, y vimos en la clase de ayer que los egipcios abrieron pozos y resolvieron el problema de la sangre por los 7 días que duró. Entonces tuvieron agua de parte de los pozos que abrieron. Entonces es una incomodidad que sí genera daño. ¿Por qué? Porque los peces de los ríos murieron a causa de esta plaga. Entonces eso genera daños ecológicos y, ¿por qué no decirlo también a nivel biológico? Van a haber daños, pero son daños leves que cómo Dios utiliza el ejemplo de los dolores de parto y que hoy día estamos nosotros viviendo el tiempo conocido como principio de dolores, que es cuando a la mujer le inician las contracciones. Entonces, este ejemplo es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que está pasando aquí. Empezamos en una forma leve y vamos a ir profundizando. Las diferentes plagas van a ir siendo más severas y más duras, y vamos a terminar con el final del juicio con la plaga número 10. Ahora, esto es interesante porque cuando nosotros nos vamos a las profecías del tiempo del fin, que a propósito esta noche empezamos, hoy no se quede, a las 8 de la noche, sintonícenos, hoy iniciamos la secuencia de los eventos proféticos para el tiempo del fin. Así que esta noche a las 8 de la noche lo esperamos. Pero bien, sigamos en el tema entonces. Mire, Dios nos deja ver lo que pasa aquí en Egipto como una sombra de lo que va a pasar en el tiempo del fin. Cuando Jesús habla del tiempo del fin, Jesús lo compara con el tiempo de Noé. Exactamente dice como en los días de Noé, como en los días de Lot. De esa manera será en los últimos tiempos. Ahora, cuando hablamos de estas plagas, amados hermanos, vamos a comparar lo que está por venir, de manera que podemos ir concluyendo que lo que está pasando hoy, la plaga que tenemos en este momento, que es a nivel global, a nivel mundial, realmente todavía no es parte de lo que la Biblia le llama el tiempo de la tribulación. O sea, no estamos ahí todavía, y eso lo vamos a entender más adelante conforme avancemos en esto, pero también con las predicaciones que tengamos acerca de los eventos proféticos. Entonces, miren, la plaga de las ranas surge para traer destrucción
progresiva. Y esto es lo que vamos a ver. Una destrucción progresiva, no solamente a la gente, no solamente a las personas egipcias, pero a todo el entorno, a toda el territorio, a la tierra y al agua, y todo el ambiente de Egipto está siendo golpeado por la mano divina, por la mano de Dios. Entonces, si bien es cierto, son animales, estas ranas, pero son enviados directamente por Dios. Veamos en los primeros 4 versos. Si está conmigo, allí en el capítulo 8 del libro de Éxodos, leemos en los primeros 4 versos que Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quiere dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río crecerá ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ahora, qué interesante que Dios está diciendo que a la negativa de Faraón, entonces viene una consecuencia. El Faraón se resiste después de ver las maravillas que hicieron Aarón y Moisés al convertir el agua en sangre. Cuando vio todo eso, no fue convencido a dejar ir al pueblo. Entonces ahora Dios manda nuevamente a Moisés a que se presente delante de Faraón, y acuérdese que Dios le dijo a Moisés que él iba a ser la de Dios. Si se recuerda, cuando en la clase anterior, en el capítulo 7, Dios le dice a Moisés, en el verso 1 del capítulo 7, yo te he puesto a ti delante del Faraón como Dios, y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. Entonces tú vas a hablar, tú vas a hacer el papel de Dios, y Aarón es el vocero. Entonces se presenta nuevamente al inicio de la segunda plaga, se presenta nuevamente delante de Faraón, y ahora la sentencia, o la advertencia, mejor dicho, es que si no nos dejas ir, entonces va a haber una plaga de ranas. El río va a producir ranas, y estas ranas van a subir a tus casas. Estas ranas van a llegar a tu casa, a la casa de tus siervos, a todo tu pueblo. Va a invadir las casas, va a invadir los campos, va a invadir todo el territorio egipcio. Entonces, esta invasión de ranas, usted dirá, bueno, pero ¿qué daño hacen las ranas? Una rana no hace un daño, pero cuando hablamos de miles de ranas, entonces no solamente es fastidioso. Ahora, acuérdese que Dios está tomando venganza del daño que le hicieron a su pueblo Israel. Entonces, de la misma manera que Israel fue maltratado por ellos, ahora Dios está pagándoles a los egipcios todo el daño que le hicieron a Israel. Entonces, Dios está trayendo esto para traer molestia, para traer incomodidad. Ahora, imagínese usted en este momento que hubiese una plaga de ranas en nuestra región, en nuestro pueblo, en nuestro territorio, y estas ranas empiezan a invadir su casa, y empiezan a llegar ranas de todas partes, llegan ranas por todos lados, se le meten por las ventanas, por las puertas, por cualquier hendidura en su casa, y empiezan a aparecer en la cama, en el sofá, en el comedor, en la cocina, en el baño. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, esto le da una idea para que usted vea la situación caótica que estas ranas estaban causando en el imperio más poderoso de la época. Si bien es cierto, no había un ejército que pudiera hacerle frente a Egipto, las ranas los tenían temblando. Lo mismo que está pasando hoy. Un virus tan insignificante tiene al mundo sacudido, tiene al mundo temblando. Cuando Dios interviene, amados hermanos, nosotros no alcanzamos a entender
la dimensión de lo que Dios está haciendo. Entonces, si usted nunca ha vivido una situación semejante, buscando información encontré que en México, me parece que hace unos 6 o 7 años, un pueblo por ahí llamado Santa Cruz, tuvieron una experiencia de ranas, donde parece que había una poza descuidada por ahí en el sector y empezó a producir ranas y las ranas empezaron a llegar a las casas, a invadir las casas y fue algo caótico para ese pueblo. El año pasado en el sur de la Florida hubo algo semejante. Sabemos que en la Florida hay muchas regiones pantanosas que son las regiones donde por naturaleza pues estos animales anfibios se reproducen. Y entonces también vivieron algo, pero es insignificante a lo que vivió Egipto. Egipto fue apestado de ranas. Entonces esto viene como consecuencia a la negativa del faraón. El faraón estaba determinado que no iba a dejar a ir al pueblo de Israel. Entonces viene Moisés y dice, así ha dicho Dios, así va a ser Dios. Del río el río va a crear ranas, va a producir ranas y estas ranas van a subir y van a entrar en tu casa y van a entrar en tu recámara y van a entrar allí donde tú duermes y sobre tu cama y también en las casas de tus siervos y en todo el pueblo, en tus hornos y en tus artesas donde se preparaba el pan. Las ranas van a subir sobre ti y sobre todo tu pueblo, sobre todos tus siervos. Entonces, esto, amados hermanos, es desesperante. Vemos que a nivel de daño físico, quizás no hay una amenaza física, pero sí hay una molestia, hay una incomodidad, hay algo perturbante, que es lo que Dios está causando en este momento en los moradores de Egipto. Si nos vamos al verso 5, Jehová le dijo a Moisés, di a Aarón que extienda tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Si usted nota, es exactamente lo mismo que pasó con la sangre. Extendieron la vara, y por eso les decía, consideren como un aspecto vital lo de la vara de Moisés, porque en cada ocasión Dios le dice a Moisés, alza tu vara, alza tu mano con la vara, dile a Aarón que alce la vara. ¿Sabe por qué? Porque al mismo tiempo Dios está capacitando a Moisés. Porque a Moisés le esperaba una tarea bastante difícil. Moisés iba a tener que dirigir a este pueblo no solo hacia el Sinaí a adorar a Dios, sino que después del Sinaí iban a partir hacia la tierra prometida. Y si usted ha leído la historia, usted sabe que ese viajecito les costó 40 años. Y Moisés tuvo que pelear esa batalla. Ahora, Dios está entrenando a Moisés. Dios está haciéndole saber a Moisés que lo único que él tiene que hacer ante una situación difícil es alzar su vara, clamar a Dios y Dios iba a hacer las cosas. Entonces, claro, Moisés está aprendiendo. Apenas estamos en la segunda y vemos que Dios le dice nuevamente a Moisés, alza la vara hacia el río, hacia los arroyos, hacia todas las fuentes de agua y van a surgir las ranas. Y si no, recuérdese cuando los egipcios los tienen acorralados enfrente del Mar Rojo. El pueblo de Israel llega a la orilla del mar y por el otro lado viene el ejército de Egipto. Moisés se le había olvidado. A Moisés se le había olvidado el poder que Dios había depositado en él. A Moisés se le había olvidado que Dios le había dicho, en este momento tú eres como Dios. Tú dices y las cosas van a suceder porque yo las voy a hacer. Entonces cuando están delante del mar, Moisés viene y clama a Dios y dice, Dios, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice a Moisés, pero ¿qué haces ahí de rodillas? ¿Qué haces postrado? Levántate, alza tu vara y el mar se va a abrir. Y efectivamente, eso
es lo que Moisés está recibiendo en este momento, esa capacitación para lo que él iba a tener que enfrentar en la trayectoria que iba a llevar desde Egipto hasta la tierra prometida. Vamos al verso 6. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Miren, cubrieron todo el territorio. Ahora imagínense usted salir a la calle y ver inundado de ranas. Pero no solamente salir a la calle, que las ranas vengan a su casa y que su casa empiece a llenarse y hay ranas por todos lados. Sería algo desesperante, ¿no? Algo angustioso, ¿verdad? Nosotros hoy estamos viviendo un tiempo donde se nos pide que nos guardemos en casa, que estemos encerrados en la casa. Bueno, estamos encerrados en la casa, pero estamos en comodidad. Tenemos lo que necesitamos. No tenemos esa molestia, pero imagínense que estuviera en las calles llenas de ranas y aparte nosotros no podemos salir porque está lleno de ranas, pero también vienen a molestar a la casa y la casa se está llenando de ranas y tenemos que estar cuidando todas las aberturas, todas las hendiduras de la casa para que las ranas no entren. Entonces sería caótico. Ahora, eso es lo que le pasó a Egipto. Dice, todo el territorio de Egipto. Cuando Aarón extendió su mano sobre las aguas, estas ranas cubrieron toda la tierra de Egipto. Verso 7. ¿Se acuerda que le dije que considerara también a los hechiceros, la participación que ellos tienen? Aquí aparecen nuevamente, así como aparecieron al principio, aparecieron en la primer plaga, también aparecen aquí en la segunda y van a seguir apareciendo en las diferentes plagas. En el versículo 7 dice que los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron que también ranas surgieran de las aguas y vinieran a la casa. Entonces, ellos pudieron imitar, pudieron hacer lo mismo que Aarón y Moisés hicieron para desacreditar la obra de Moisés. ¿Usted se recuerda? Lo hicieron con la serpiente. La diferencia fue que la serpiente de Moisés devoró la serpiente de ellos. Lo hicieron con la sangre, ¿verdad? Convirtieron también agua en sangre delante de Faraón para que el corazón del Faraón siguiera endurecido. Ahora ellos también repiten lo de las ranas, para que el Faraón siga convencido de que realmente esto es un encantamiento, es algo que no viene de Dios, sino que son seres humanos que lo están haciendo de alguna manera con encantos, con hechicerías, y es posible, ¿por qué? Porque sus mismos hechiceros también lo pueden hacer. Entonces, lo dije ayer en la clase anterior, en la primera plaga, sí, los hechiceros tienen poder. Y hoy día hay hechiceros que tienen poder. No podemos nosotros menospreciarlos. Sí, tienen poder, pero un poder que viene de las tinieblas, un poder que está respaldado por Satanás. Pero lo interesante, amados hermanos, es que con nosotros está el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es el Todopoderoso. Por lo tanto, como dice la Escritura, es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y eso es lo que debe dar a cada uno de nosotros la confianza, la certeza de que estamos seguros. Bien, verso 8, leemos. Entonces dice, cuando los hechiceros pudieron hacer lo mismo, pudieron imitarlo, el milagro, entonces dice que el faraón, verso 8, llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, orad a Jehová para que las ranas de mí y de mi pueblo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y entonces dice, yo voy a dejar a ir a tu pueblo para que ofrezcan sacrificio a Jehová. Entonces miren, ahora el faraón está como dialogando, como negociando. Dice, bueno,
dile a Dios que quite las ranas, tanto las que están en mi casa como las que están en mi pueblo, y entonces yo los voy a dejar ir para que ustedes vayan y ofrezcan sacrificio a Jehová su Dios. Pero mire qué interesante, Moisés le dice, verso 9, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río. Ahora, ¿por qué Moisés le indica que él tenía que poner el tiempo, el momento, la hora, el día, para que quedara establecido de que era Dios el que tenía el control de eso? Y que cuando Moisés clamara a Dios, entonces en ese momento es que las ranas iban a ser quitadas y únicamente iban a quedar en el río, que es su hábitat natural, es donde las ranas deben estar, ¿verdad? En las casas, en el campo, no es lugar para las ranas. Pero entonces el faraón dice mañana, verso 10, mañana que sea. ¿Okay? Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. O sea, si usted se recuerda desde el principio, en la clase anterior, cuando hablábamos que Dios estaba diciendo que a la hora de ejecutar este juicio, Él iba a multiplicar sus maravillas, Él iba a hacer cosas grandes, Él iba a hacer grandes señales para que Egipto conociera que Él es Dios, pero también para que Israel temiera, para que Israel afirmara su fe en Él. Entonces, esta es una secuencia que Dios está siguiendo de estos eventos para confirmar el propósito de ese juicio, para que Egipto recibiera la recompensa por el daño que le hizo a Israel, pero que Israel a la vez recibiera la evidencia de quién es Jehová su Dios. Entonces dice que en el verso, leemos en el verso 12, entonces dice que salió Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Mire, muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos, especialmente a nosotros los siervos de Dios, que dudamos en hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Cuando yo veo que Moisés negocia con el faraón, hace un trato con el faraón, luego sale de la presencia del faraón y ahora le dice, Dios, mañana hay que quitar las ranas. Dios hace conforme a la palabra de Moisés. Ahora, esto, amados hermanos, es maravilloso, porque cuando un siervo tiene el respaldo de Dios, entonces cuando el siervo habla, cuando el siervo dice, cuando el siervo afirma, Dios se encarga de hacerlo para no dejar avergonzado a su siervo. Dios respalda a su siervo. Entonces, Moisés dice a Dios, hay que quitar las ranas mañana. Y Dios las quita. Ahora, esto hace de que Egipto empiece a ver que hay un poder sobrenatural obrando en Moisés y Aarón. Los egipcios empiezan a ver que realmente esto no se trata de Moisés y Aarón, sino que se trata de Jehová su Dios. El faraón, en cierto modo, reconoce y dice, a ver, ore a Dios, pídanle a Dios que quite las ranas. Y entonces, si Él lo hace, pues yo voy a dejarlos ir para que le alaben, para que le den sacrificio. Pero es interesante que, al igual que todos los hombres que están en autoridad y en poder, cuando se ven amenazados, negocian, pero cuando la amenaza pasa, se olvidan de su palabra, se olvidan de su decisión y cambian por
los beneficios o por los intereses propios, ¿verdad? Es lamentable, amados hermanos, que esto que hace el faraón acá lo vemos hoy día en todos los países a nivel de los diferentes gobernantes en el mundo. Lamentablemente, el que gobierna no está enfocado en el interés del pueblo, sino en sus propios intereses. Y por eso, amados hermanos, es que vienen estas plagas. Por eso es que vienen estas consecuencias. Y muchas veces el pueblo no alcanza a entender por qué estamos pasando por un momento de plaga. Por qué una peste llega. Tiene mucho que ver con aquellos que dirigen, con aquellos que gobiernan el pueblo. Entonces, si seguimos en el verso 14, dice que juntaron las ranas en montones. Ahora, imagínese usted el proceso de limpieza. Dios hizo su parte. Mató todas las ranas excepto las que estaban en el río. Todas las ranas que estaban fuera del río murieron. Ahora, imagínese esto en este momento. Una mortandad de ranas. Hay ranas muertas dentro de su casa, en el patio de su casa, en la calle, donde el vecino y en todas partes hay ranas muertas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando un animal muere? Bueno, no solamente cuando un animal, cuando una persona muere también. En cierto tiempo empieza el proceso de descomposición. Y cuando entramos en el proceso de descomposición, esto trae contaminación que afecta al medio ambiente y contamina todo lo que está alrededor. Ahora, aparte de esto, dice ahí en el verso 14, si usted está conmigo, que todo apestaba. Pues tanta rana muerta, ¿no? Ahora, esto trae prejuicio a los egipcios, trae daño a los egipcios. Ellos empiezan a sufrir en el sentido emocional cómo estas cosas estaban afectando sus actividades cotidianas, cómo estaban siendo afectados para ejecutar sus labores, para moverse, para hacer todo lo que se hace a diario. Es lo mismo que estamos viviendo ahora, estamos afectados en las actividades cotidianas, pero en este momento Dios está tratando con Egipto para que sepan que Él es Dios y para que vean que con su pueblo nadie se mete. Les dije en la clase anterior que para nuestro tiempo Egipto representa al mundo. Faraón representa a Satanás. Y el pueblo de Israel representa a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. De modo que en estos momentos que el mundo está siendo azotado, en estos momentos cuando Satanás gobierna este mundo y está pasando este azote para toda la humanidad, entonces nosotros como el pueblo de Israel debemos de estar confiados de que estamos protegidos en el hueco de su mano. Todavía no aparece aquí Gosén, va a aparecer más adelante, pero también les dije que consideren Gosén, ¿por qué? Porque es la parte del territorio egipcio que no es tocado por las plagas. Entonces vemos en el verso 14 que juntaron las ranas en montones y la tierra apestaba. O sea, se contaminó todo el medio ambiente por la mortandad de ranas. Y eso genera no solamente el mal olor, la incomodidad del olor, sino también las consecuencias que eso va a traer, ¿verdad? Y entonces termina con el verso 15. En el verso 15 llegamos nuevamente a la dureza del corazón del faraón. Viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, nuevamente se repite la historia. Ahora, ya pasó la amenaza, ya estamos bien, ya no hay ranas, ya solamente queda de deshacernos de las ranas muertas, ver dónde las tiramos, dónde las enterramos, fuera de la ciudad, por allá, y estamos bien. Entonces ustedes no se van.
Ahora, claro, Dios está trabajando esto porque Dios quiere seguir mostrando su poder, mostrando sus maravillas, pero quiere seguir dándole el castigo que Egipto se merece. Vamos a ver que al final Egipto prácticamente va a quedar destrozado, pero Dios está poco a poco agudizando el castigo de la misma manera que ellos lo hicieron con su pueblo Israel. Ahora, es interesante, amados hermanos, que en el libro de los Salmos encontramos referencia a estas plagas. ¿Okay? El salmista hace referencia a esta condición que el pueblo de Israel vivió en el tiempo de la esclavitud en Egipto. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 78, quisiera que leamos en el Salmo 78 para que usted vea que tiempo más tarde encontramos referencia a este acontecimiento. Dice en el Salmo 78, en el verso 42, hablando acerca del pueblo de Israel, dice: no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán. Verso 44, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen, y envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraran y ranas que los destruían. Entonces, Dios ahora le está haciendo memoria al pueblo de Israel por medio de este salmista para que recuerden que en aquel momento Dios se glorificó actuando a favor del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se le olvidó esto y por eso le dio la espalda a Dios. O sea, el pueblo de Israel, después de haber visto todas estas maravillas, de haber visto cómo estas 10 plagas azotaron a Egipto y ellos fueron guardados, después que pasaron el Mar Rojo y después que entraron al desierto, empiezan a rebelarse contra Dios. Es triste y es vergonzoso, amados hermanos, que en estos tiempos en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Hay hermanos y hermanas que después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto las maravillas que Dios ha hecho, regresan al mundo. Allá había gente en el desierto diciendo: ¿por qué nos trajiste para acá? Estábamos mejor en Egipto. Querían volver a Egipto. Y así hoy día hay muchos hermanos que se regresan al mundo, vuelven al mundo, vuelven a Egipto. Lamentablemente sigue pasando. Entonces el salmista recuerda esto para decirle: se olvidaron de lo que Dios hizo en Egipto, se olvidaron de cómo Dios con poder, con grandes señales los sacó de la esclavitud, rompió el yugo que los ataba, cómo Dios le convirtió el agua en sangre y le dio a los egipcios a beber sangre como recompensa por el daño que les habían hecho. Cómo Dios trajo enjambres de moscas y de ranas para destrucción de ellos. Dios está destruyendo a Egipto y a través de esta plaga que no parece tan destructiva, pero sí lo es. Porque esto va a ir agudizando el daño sobre el territorio de Egipto, porque dice que toda la tierra de Egipto fue llena de ranas. Ahora, vamos al 105, en el mismo libro de los Salmos. En el Salmo 105, encontramos en el verso 29, miren lo que dice el verso 29. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Lo que estudiamos ayer en Éxodo capítulo 7. Verso 30. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. O sea, hasta en el dormitorio del faraón habían ranas. ¿Qué nos dice esto, amados hermanos? Que cuando Dios ejecuta sus juicios, nadie se escapa.
no hay ni siquiera lugar para esconderse de los juicios de Dios. Por eso es que los profetas decían, ¡ay! ¡Ay de aquellos sobre quienes venga la ira de Dios! ¡Ay de aquellos que caigan en las manos del Dios viviente! Amados hermanos, esto para nosotros es historia. Pero cuando nosotros lo relacionamos con lo que nos espera a nosotros, esto tiene un valor muy importante. Porque si nosotros ya empezamos a vivir el principio de dolores, entonces quiere decir que de aquí en adelante van a seguir surgiendo situaciones, ya sea pestes o ya sea daños naturales como terremotos, inundaciones, huracanes, tsunamis y tantas cosas que hemos venido viendo en los últimos años. Se va a multiplicar y va a seguir habiendo daño para la humanidad, prejuicio para la humanidad, estorbo para la humanidad, porque Dios va a empezar a demandar la sangre de todos los hijos de Dios, todos los santos, todos los profetas, todos aquellos siervos de Dios que han muerto en manos de estas personas que dirigen, que gobiernan o que simplemente están bajo el dominio de Satanás. Nosotros, como iglesia, hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a vivir en santidad. Entonces, considere, amado hermano, que cuando la Biblia habla de los santos, habla de nosotros. O sea, cuando encontramos en la Biblia que dice algo respecto a los santos, somos nosotros, somos los miembros de la iglesia de Cristo. Y quisiera que podamos diferenciar estos tres aspectos en la vida del ser humano que bíblicamente nos ubican en una posición diferente. La Biblia habla de los santos o también somos identificados como justos. O sea, vamos a encontrar en algunos pasajes los justos o los santos. Esto es la iglesia, lo que en el tiempo de Egipto o en el tiempo antiguo era Israel y más tarde vino a ser Judá. O sea, los judíos hoy día. Eso en el Antiguo Testamento equivale hoy a los santos y a los justos. Sabemos que bíblicamente no hay justo ni siquiera uno, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que dice la Escritura que a través del sacrificio de Jesús, tú y yo hemos sido justificados. Entonces, hemos sido hechos justos por medio de la sangre de Cristo. Por eso es que en el Nuevo Testamento somos identificados como los justos. Entonces, los justos y los santos somos los miembros de la iglesia de Cristo. Pero también la Biblia habla de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los impíos son aquellos que están en la iglesia, pero que no pertenecen a la iglesia. Aquellos que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Aquellos que los vemos entre nosotros, como dijo Jesús, pero de repente se van porque no son de nosotros. Estos son los impíos. Pero también la Biblia habla de una tercera categoría, que son a los pecadores. Los pecadores son aquellos que no tienen nada que ver con la iglesia, que no conocen de Jesús, no conocen a Jesús, no conocen nada de eso y están siendo esclavos del pecado, están bajo el pleno dominio de Satanás, están atrapados en el pecado. Entonces, esas tres categorías nos van a servir para cuando comparemos Egipto con el mundo y el pueblo de Israel con nosotros, la iglesia. Yo uso el término el Israel espiritual, el nuevo Israel. La iglesia somos el Israel espiritual, ¿verdad? Dios tiene un trato con Israel. Israel, el pueblo, la nación de Israel, el pueblo judío, completamente diferente al trato que Dios tiene con la iglesia. Así que somos dos pueblos diferentes, ¿verdad? Dios propuso, según el apóstol Pablo, hacer de estos dos pueblos uno solo.
unir a los judíos y a los gentiles para formar su iglesia, ¿verdad? Pero Israel como nación todavía está en una condición de espera conforme a lo que dice la Escritura para lo que Dios va a hacer en el futuro. Y finalmente, amados hermanos, hay un solo pasaje en Apocalipsis que nos habla acerca de ranas, y tiene que ver con exactamente con los juicios. Dice que en un momento de los juicios, en Apocalipsis capítulo 16, cuando se habla acerca de cómo Dios va a ejecutar el tiempo de la gran tribulación, ¿okay? En el capítulo 16 encontramos que hay un fenómeno interesante, ¿verdad? Que nos conecta con esta plaga de ranas. Ahora, por eso decía, se ve aparentemente una plaga pues no muy ofensiva, no muy dañina, pero sí, lo leímos en el verso, en el Salmo 105, era una forma de destrucción progresiva. O sea, Dios está destruyendo poco a poco al imperio egipcio. Entonces, si usted ve, ya yéndonos al tiempo de la tribulación, ya yéndonos al tiempo del fin, aparece acá en el capítulo 16 algo interesante. Y dice en el verso 12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y luego dice el 13, y vi salir de la boca del dragón, ¿okay? Subraya esto, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea, la trinidad diabólica que está bien marcada en el capítulo 13 de Apocalipsis, aparece acá que de los tres, de su boca sale un espíritu inmundo a manera de ranas. Lo dice el verso 13. Salía, o dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de rana. Ahora, ¿qué iban a hacer estos espíritus inmundos? ¿O qué van a hacer? Porque esto está en futuro, esto está en una forma profética todavía. Esto es para el tiempo del fin. Entonces, estos espíritus, o sea, son demonios que van a surgir de estos mismos que también están, o sea, el dragón pues es el mismo Satanás, el anticristo pues es su hijo. Eso lo vamos a ver en los mensajes que vamos a estar predicando a partir de esta noche. Precisamente hoy vamos a empezar hablando acerca del anticristo. Entonces, dice el verso 14, son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mire, qué interesante, ¿verdad? Así que con esto quiero terminar la segunda plaga, amados hermanos, recordándoles que todo esto tiene conexión con los eventos proféticos. Así que no se pierda las predicaciones. Esta noche empezamos hablando hoy acerca del anticristo, cómo identificar al anticristo, ¿verdad? Algo que ha generado controversia por muchos años. Esperamos que pueda ser edificante, esperamos que pueda ser de bendición para ustedes y que mañana podamos continuar con la tercera plaga. De mi parte, un abrazo a la distancia, que el Señor Dios Todopoderoso los siga bendiciendo y estaremos en contacto a las 8 de la noche. Cuídense.